para mí el tesoro más grande, porque mm, eh, ojo, estoy hablando de lugares muy grandes, pero también estoy hablando de pequeños albergues donde hemos tocado para los peregrinos y hemos captado, porque yo tengo que confesar que yo no he hecho el camino como peregrino todavía. Sí, He hecho algunas partes y tal, pero me ha tocado captar el ambiente y el espíritu del camino a lo largo del camino, viajando en diversos medios o alojándome en diversos lugares. Y realmente es ahí donde uno respira todo lo que millones de peregrinos a lo largo de todos estos siglos de historia del camino han ido dejando. Y eso es un pozo impresionante, que yo creo que es difícil de captar en los caminos nuevos que se están desarrollando ahora, que tienen naturalmente muchísimo sentido, sí. pero que no tienen esa característica de que vas por el Camino de Santiago y cada 10 kilómetros encuentras un monumento de primer orden, Sí, porque la gente, con su devoción, lo edificó allí, ¿no? sí. Muy bien, increíble, increíble. Mira, ya nos hablaste de mucho y, y tú no... perdón. Ya nos hablaste de mucho sobre Alemania y tienes un gran vínculo con Alemania. Cuéntanos un poco cómo empezó todo eso. Bueno, el principal vínculo que tengo es a través de mi mujer, que es alemana, y mis 5 hijos, que aunque todos nacieron en España, porque vivimos en España, ellos se trasladaron aquí como familia porque era imposible en Madrid con 5 niños, ¿no? Ellos se trasladaron en el 96, yo me quedé unos pocos años más todavía trabajando en Madrid y me reuní con ellos en el 99. Entonces estuve viviendo unos años aquí, pero es verdad que hay alguna conexión, aparte de la vida familiar, muy importante con Alemania y que no soy capaz de, porque yo no tuve, cuando era muy joven, no tenía ningún interés especial en la cultura alemana y en el idioma alemán, ¿no? Pero esto se ha ido desarrollando con el tiempo y la verdad es que puedo decir que buena parte de los conciertos más importantes que recuerdo los hemos dado aquí en Alemania. Y bueno, me encuentro muy interesado en todo lo que es la historia de la cultura alemana porque me toca muy directamente y vivo un poco ahí entre dos mares, entre el norte y el sur. Entonces, naturalmente siento muy fuerte mis propias raíces, tal, pero el camino, si algo me ha enseñado, es la importancia que tienen no solamente las raíces, sino el camino que uno camina a lo largo de la vida, los puentes que comunican, que sirven para unir culturas diferentes, lenguas diferentes. Ese concepto de camino realmente me ha alimentado personalmente en los últimos 30 o 40 años. Mira, te entiendo perfectamente. Mira, como portugués estoy también muy enraizado aquí y con las costumbres, con las tradiciones. Pero por ejemplo, me encanta España y yo síntome muy bien en España. Yo tengo esta idea que algún día me encantaría vivir en España porque me siento bien. Yo no tengo, antes de hacer el camino, creo que solamente he estado una vez en España y veraneando. O sea, que no tengo, antes del camino no tengo cualquier conexión, cualquier vínculo que tenía con España. Pero a mí me encantaría vivir, no solamente en el camino, como por ejemplo, conozco muy bien Sevilla y me encantaría, por ejemplo, vivir ahí. Y entonces que entiendo ese lado, que no solo las raíces, el camino también, por ejemplo, a mí me hace sentir bien en otro sitio que no en casa, por ejemplo. Pues continuamos.
Y ahora mismo, hablando de las raíces, además de tu repertorio del camino, tienes también un poco de las músicas tradicionales del mundo y de España, y de España también. Y hablando ahora de la música tradicional del camino, como por ejemplo, en Aragón tienes la jota aragonesa, el canto gregoriano, la música celta, la música tradicional gallega. Ah, en tu repertorio, ¿qué influencia tiene estas y entre otras? No estoy hablando de estas porque me acuerde ahora de ellas. ¿Qué influencias tienen? Mm, Sí, yo empecé un poco en la música a través de las músicas tradicionales. Y tengo que decir que las primeras músicas tradicionales que escuché no eran las de mi propia tradición, porque yo, como buen niño de ciudad, pues conocí a través de mi madre no más de 8 o 10 canciones populares. Eso sí, que con mis estudios en el colegio se cantaba muchísimo y cantábamos canciones populares españolas, pero tengo que decir que quienes realmente me influenciaron musicalmente en la época en clave, entre los 16 y los 20 años, fueron, aparte de Joaquín Díaz, que era el que estaba iniciando realmente las labores de investigación de la música popular española, porque entonces no estaban tan diferenciadas las músicas según las diferentes autonomías y las diferentes regiones españolas. Junto a Joaquín Díaz, los otros dos elementos son muy distintos. Pete Seeger, como el gran artífice del nacimiento del folk norteamericano, y el grupo Pentangle, como un grupo inglés que interpreta de forma libre y muy creativamente la música, digamos, de las islas británicas, sobre todo inglesa, pero también algo de música escocesa o música irlandesa, ¿no? Entonces, ya desde el principio yo tenía también un interés especial en músicas de otras culturas. Pero cuando empecé a tocar realmente, lo que tocábamos eran canciones populares tradicionales de nuestra tierra, de Castilla y León. Y en uno de los viajes precisamente a Alemania descubrí lo que supone todo el mundo de las danzas del mundo. Bailar la música para bailar de carácter, digamos, europeo sobre todo, ¿no? Y siempre con música en vivo. Entonces, ahí manejamos diversas corrientes más ligadas a diversas músicas populares y tradicionales. Al mismo tiempo yo iba empezando a componer mis propias canciones, siempre para grupos y tal, porque yo nunca he tenido un gran, digamos, muy buenas disposiciones como cantante y tampoco he sido un guitarrista técnicamente especial porque no tengo una buena formación para ello. Pero claro, con el tiempo vas aprendiendo y además tienes que defenderte tú solo y entonces empecé ya a desarrollar mi propia música instrumental y canciones un poco más ambiciosas, a veces sobre textos de poetas y tal. Pero tengo que decir que efectivamente hay mucha influencia en mis propias composiciones, hay mucha influencia de las músicas populares. Y cuando canto las músicas populares, siempre trato de aportar mi propia manera de verlo y mi propia personalidad, eh, para que no sea como sonaban hace 40, 80 años, porque sería imposible. Yo no tengo la capacidad de cantar como mis abuelos, ¿no? Eh, bueno, yo también soy hijo de mi tiempo, lógicamente. Entonces me interesa mucho que esas músicas no se pierdan y me he implicado mucho en la divulgación de canciones tradicionales, pero también en mi propia música. Genial, José. Estamos llegando al final, pero del final quería que dijeses unas palabras sobre por qué la gente debería escuchar tus composiciones, tu música y por qué deberían hacer el camino. Perdón porque no te he entendido muy bien. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Mira, te pido, si puedes, que digas algunas palabras para que las personas escuchen
tu música y